Con respecto a la integración por partes, vamos a hacer algunos ejercicios más. Entonces podemos comenzar con algún ejercicio y me gustaría que comenzáramos con el ejercicio número, puede ser el número 14. Yo creo que el 14 está bien. A ver, el 15 ya lo hice en otro grupo, entonces pueden ver el video de otro grupo y pueden encontrar el ejercicio 15. Creo que en otro grupo hicimos el 13, si no estoy mal. Entonces, bueno, voy a hacer aquí el 14. Vale, el ejercicio 14 será un ejercicio que vamos a resolver por integración por partes. Y este bloque de ejercicios 13, 14, 15 y 16 muestran lo siguiente. A ver, acá tenemos la integral de x al cuadrado e a la 5x de x. Y la pregunta es ¿cómo escoger las partes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién es U y quién es el de B? Si seguimos hilate, el orden hilate, esto es algebraico, esto es exponencial. Por lo tanto, tendremos acá que para U, ¿qué escogeríamos? X al cuadrado. El x al cuadrado, profesor. Y el de B sería e a la 5x de x. ¿Bien? Vale. Entonces, vamos a derivar como tal el x al cuadrado para calcular el diferencial de u. Esto es 2x de x. Y el b es, ¿quién es la integral de a la 5x con respecto a x? ¿Quién es? La misma, ¿no? Pero lleva una constante. Euler a la 5x sobre x. Sobre x, no. Sobre 5. Ah, perdón. Es. Entonces esto va a ser un quinto de e a la 5x. ¿Vale? Veamos esto ahí entonces. Esto es un quinto de e a la 5x. Y bueno, escogiendo así las partes, nos queda que esta integral, ¿quién es? Bueno, va a ser u por b, un quinto, x al cuadrado, e a la 5x, menos la integral de b por du. Voy a sacar de una vez las constantes que quedan aquí en db, en b y en du. Esas constantes, ¿quién será? Será 2 quintos. Y queda la integral de x e a la 5x de x. Entonces acá encontramos algo bien particular. Esta integral, cuando vamos a revisar esta segunda integral que aparece, esta es una integral que a su vez se tiene que resolver por partes. A su vez se tiene que resolver por partes. Es decir, voy a escoger otra vez unas partes, pero ahora solamente para esta segunda integral. Como podemos ver, acá hay un producto y por lo tanto, a ver, sin ningún problema le voy a poner el mismo nombre, pero ahora es para esta integral. U va a ser x, el diferencial de u entonces será el diferencial de x. El de b va a ser e a la 5x de x y entonces b va a ser un quinto de e a la 5x. ¿Vale? Ahora escribimos esto. ¿Cómo queda esto entonces? A ver, escribo todo desde el inicio. Tengo un quinto de x al cuadrado e a la 5x menos 2 quintos de quién. Acá abro un corchete. De esta integral. Pero esta integral, ¿quién es? Esta integral por partes. La voy a escribir en amarillo. Entonces será u por b. Tengo acá un quinto de x e a la 5x
menos la integral de b por du. Saco el 1/5 de esta integral y nos queda la integral de e a la 5x por du, que es de x, y ahora esta integral que queda la puedo resolver sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda todo este resultado? Todo este resultado nos va a quedar 1/5 de x al cuadrado e a la 5x menos, voy a multiplicar 2/5 por esta expresión, y esto ¿quién es? Bueno, esto es 2/25 x e a la 5x, queda menos por menos, más 2/5 por 1/5, 2/25, y quedaría de momento más 2/25, y la integral de e a la 5x es 1/5 de e a la 5x, es decir, acá necesitaría multiplicar por 1/5 e a la 5x. Bueno, 25 por 5, esto es 125. Entonces acá quedas 2/125 por e a la 5x y todo más una constante de integración. Entonces tenemos acá un primer ejercicio en el cual hay que usar integración por partes de manera sucesiva. Acá en este caso usamos integración por partes 2 veces. En el ejercicio 15 se utiliza integración por parte 3 veces. Y en el ejercicio 16 se usaría o se utilizaría integración por partes 5 veces de manera sucesiva. Pero les voy a mostrar otra forma de hacer este ejercicio y luego hacemos el problema 16. ¿Vale? De momento, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ahí está todo el ejercicio en pantalla. ¿Alguna pregunta, muchachos, del ejercicio? No, señor. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos una función, una integral de este estilo, x a la n, por una función que tenga derivadas periódicas, por ejemplo, e a la a por x, ¿vale? En el exponente tiene que tener algo de la forma a por x, lineal, puede ser x, 5x, menos 3x, lo que quiera, pero no puedo tener x cuadrado de x. O algo de la forma x a la n, por ejemplo, seno de ax. Las derivadas del seno son periódicas y por lo tanto las derivadas del coseno también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este tipo de integrales, se hacen por partes y se utiliza n veces partes, Pero para este tipo de integrales hay un atajo, que ese atajo realmente lo que hace es resumir el uso sucesivo de partes. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a escoger más o menos los u, voy a ponerlo entre comillas, primero como el x a la n, ¿vale? Y los de b, entre comillas, va a ser la otra función, por ejemplo, el caso de e a la x. Entonces, ¿cuál es la idea? Que acá, en esta columna de aquí, vamos a derivar. Tendremos n, x a la n menos 1, así sucesivamente, hasta llegar a 0. En algún momento vamos a llegar a 0. Y acá en esta otra columna vamos a integrar. Entonces tenemos la integral de, por ejemplo, e a la ax, que será e a la ax, 1 sobre a, y así sucesivamente, hasta la función que tengamos acá, que, a ver, esto va a ser e a la ax, acá vamos a encontrar 1 sobre a
Más o menos esto irá elevado a la n. Elevado a la n. Una vez tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir multiplicando en esta dirección. El primero de la primera columna por el segundo de la segunda columna. Luego el segundo de la primera columna por el tercero. ¿Vale? Y hacemos líneas oblicuas así. Hasta que llegamos a que el anterior a 0 se va a relacionar con esta última integral. La última integral la dejamos hasta donde lleguemos también al 0. Sí, o sea, hasta que quede enfrente del 0. Luego lo que vamos a hacer aquí es alternar unos signos, más, menos, etcétera. Y acá pues lo que corresponda más o menos. Finalmente vamos a hacer los productos con signo de esas diagonales, esos productos con signo, y los resultados los vamos a sumar. Y ese será el resultado de la integral. ¿Quedó claro? No. Entonces vamos a hacer un ejemplo. La mejor forma de entender esto es con un ejemplo. Entonces, para verificar que el resultado queda bien, vamos a hacer precisamente el ejercicio que ya hicimos. Entonces, los valores de u, entre comillas, empiezo con x cuadrado y empiezo a derivar 2x, 2 y la derivada de 2, 0. Aquí me detengo. Ahora, los de b's. El primero que voy a tomar va a ser e a la 5x. No le pongo el diferencial. La integral de e a la 5x, ¿quién es? Es 1/5 de e a la 5x. La integral de 1/5 de e a la 5x, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces la integral de e a la 5x otra vez es 1/5. Por 1/5 que llevaba, queda 1/5 al cuadrado. E a la 5x. La integral de nuevamente e a la 5x es otra vez 1/5 de e a la 5x. Entonces acá va a quedar 1/5 al cubo e a la 5x. ¿Vale? Estoy integrando. Y ahora, entonces, tomamos estas diagonales hasta aquí. El primero siempre va a ser positivo y luego los alterno. ¿Vale? Positivo, negativo, positivo, etcétera. Entonces el resultado serán los productos de estas diagonales que marqué con el signo que están sobre esas diagonales. Por ejemplo, el primer producto tendrá a x al cuadrado y a 1/5 de e a la 5x y todo lo multiplico por más. Es decir, todo esto, ¿quién es? Resultado, todo esto será 1/5 de x al cuadrado e a la 5x. Ahora, siguiente producto, tengo 2x por un 25avos, que es 1/5 al cuadrado, e a la 5x por un menos. Por lo tanto, ¿esto cuánto dará? 2x por esto que está aquí va a dar 2 25avos x e a la 5x. Bien. Siguiente, tengo 2 por 1/5 al cubo, que es un 125avo e a la 5x. Todo con un más, entonces va a quedar más 2 sobre 125 e a la 5x y a todo le agrego una hermosa constante de integración. ¿Vale? Ahora comparemos con el otro resultado. Dio lo mismo, ¿verdad? Ahora acá están esos dos resultados para que comparen. Da exactamente lo mismo. Y observen que acá es mucho más rápido encontrar ese resultado. Bien. Vale, que en este caso no es tampoco tan extenso porque igual solo usamos 2 veces la integración por partes. Pero, a ver, quiero que escriban eso. Pero vamos a ver ahora el problema 16 usando el atajo. Usando de una vez el atajo. Profe, una pregunta. Ahí ¿Sí? el atajo se usa hasta cuando ya derivemos a u y quede como 0. Sí, señor. Bueno, cabe resaltar acá que esto, como les digo, solamente sirve si son integrales de esta forma. Acá importante que n tenga que ser entero positivo. Si n, por ejemplo, es 5/3, no se puede hacer. Si es racional, no se puede hacer. ¿Sí? Porque la derivada no llega hasta 0.
La derivada sí sigue como tal. Entonces, para n entero positivo, y lo otro es que la función acá tiene que ser una de estas, o una exponencial, o una seno, o una coseno, pero donde el argumento siempre va a ser lineal, ¿vale? No se permite que el argumento sea de otra forma, para este atajo, para ese atajo, ¿bien? Entonces veamos el otro ejemplo, veamos otro ejercicio, ya usando el atajo. Por ejemplo, el ejercicio número 16 es un ejercicio en el cual si usamos integración por partes de manera sucesiva, habría que usarse 5 veces, ¿vale? Tendría que usarse 5 veces. Entonces vamos a hacerlo de una manera más rápida. X a la 5, e a la x de x. En lugar de usar 5 veces de manera sucesiva la integración por partes, entonces voy a escoger, entre comillas, los sus, y queda acá. X a la 5, la derivada será 5, a ver, estas dos derivadas las puedo poner más juntas. X a la 4, 20, x al cubo, 60, x al cuadrado, 120x, 120 y 0. Acá me detengo, ¿vale? Ahora, los debes. Tengo e a la x, integral de e a la x es ella misma. Entonces, en este caso, queda incluso más sencillo porque no tengo que preocuparme por constantes, ¿vale? Trazo las diagonales. Una vez trazo las diagonales, asigno los signos. Entonces el primero más y de ahí en adelante alterno. Menos, más, menos, más, menos. Y ahora simplemente hago los productos de esas diagonales con los signos y escribo el resultado. Es decir, todo esto, ¿cómo empieza? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo empieza? X a la 5, Creo que es más. ya Euler a la X, profe. Vale, x a la 5, e a la x. ¿Qué sigue? Menos 5, X a la 4 por E a la Euler a la X. Y Perfecto. aquí sucesivamente. Más, menos, más. Bueno, ¿qué más sigue? Entonces, más 20x al cubo, e a la x, ¿cierto? Más 20 x al cubo, e a la x. Luego tenemos menos 60x cuadrado, e a la x. Menos 60 x al cuadrado, e a la x. Luego, ¿qué tenemos? Más 120x, e a la x. 120x, e a la x. Y finalmente tenemos menos 120 e a la x más una constante de integración. ¿Bien? Y ese sería el resultado. Miren el tamaño del resultado. Pero claro, usando el atajo no es difícil, ¿no? No, profe, es sencillo. ¿Cómo, perdón? Que con el atajo se facilita mucho. Claro, con el atajo se facilita mucho. Esto es lo que, bueno, no sé si en alguna oportunidad conversábamos en este curso, precisamente del hecho de poder tener herramientas y de la dificultad de los problemas. Acá ya hemos hablado de la dificultad de los problemas. No, señor, aún no hemos hablado de eso. Bueno, a ver, les pregunto yo, ¿en qué creen ustedes que radica la dificultad de un problema? O sea, por ejemplo, qué sé yo, puede ser que ustedes hayan presentado el primer examen y hayan dicho, no, esos problemas estaban difíciles, ¿sí? Ayer por lo menos me dijeron que habían dos que estaban difíciles. Si no recuerdo mal, era el de la ecuación diferencial y en el que tocaba aplicar el teorema fundamental de cálculo. Si no recuerdo mal, ¿no? ¿Por qué esos problemas estaban difíciles? ¿O por qué un problema en general, un problema es difícil? ¿Qué es un problema difícil? ¿Qué dicen ustedes? Pues que la solución es difícil de hallar, ¿no? Que se Bueno, sale de nuestro confort. Y se sale de nuestra zona de confort, profe. Sabes que estamos acostumbrados a unas cosas y cuando ¡plum! Aparece algo nuevo. bueno, resulta que hay,
a mí por lo menos me gusta hacer la distinción, hacer la diferencia entre lo que es un problema difícil y lo que es un problema trabajoso o tedioso. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, hacer esta integral de x a la 5, e a la x sin usar el atajo, es un problema difícil. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? No. Habría que usar 5 veces la integración por partes. No es difícil, sino tedioso, ¿no? No sería un problema Un difícil, poco pero tedioso. extendido de tiempo. Entonces, esto es un ejemplo de un problema que no es difícil, es un problema tedioso. Les pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, les pongo una tarea como contar la cantidad de granos de arroz que hay en 1 kilo de arroz, ¿eso es un problema para ustedes, difícil o tedioso? Difícil. Tedioso, bro. Tedioso. Exactamente. Observen, el problema, aunque les lleve mucho tiempo, ¿sí? Aunque puede ser que les lleve 1 hora, 2 horas, no sé, no es un problema difícil, porque lo que se requiere para resolver el problema es simplemente contar, saber llevar la cuenta, ¿no? Y eso al nivel que estamos nosotros, no debería ser algo que sea difícil para nosotros. Pero sí es un problema tedioso porque no es algo que se va a hacer en 5 minutos y pues puede ser rutinario y es algo que requiere mucho tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este problema también es un problema que se vuelve tedioso, pero no es un problema difícil. ¿Qué es entonces un problema difícil? La verdad, muchachos, para que ustedes tal vez puedan llegar a la conclusión por sí mismos, voy a hacerles otra pregunta. Si yo, por ejemplo, a ver, primero, ¿saben qué es una ceiba? Sí, señor. ¿Qué es? Eso es un árbol muy antiguo de extremado gigantesco tamaño y que dura muchos años. Eso es muy grande, dura muchos años, entonces vamos a suponer que usted tiene una ceiba de 100 años. Para el que no conozca una ceiba, imagínese un árbol muy grande con unas raíces que incluso sobresalen de la tierra sosteniendo el tronco y tiene un tronco bastante grueso, ¿no? Imagínense en un árbol así. Ahora, yo les pido a ustedes derribar esa ceiba. ¿Eso será un problema fácil o difícil? Realmente es re difícil, profe, porque Difícil. ¿Por qué es difícil? pues, profe, comenzando, la sierra que se necesitaría para cortar el tronco del árbol es gigantesca, debe ser también enorme. Bueno, yo nunca les dije que podían usar una sierra. Entonces ahora vamos a empezar a poner condiciones para que vayamos evidenciando mejor las cosas. Tienen que tumbar la ceiba, pero para hacerlo yo les voy a dar un cuchillo de mesa. Solamente un cuchillo de mesa. ¿Cómo es el problema? ¿Difícil? Sí, muy difícil, la verdad. Difícil. Vale. Ahora, si en lugar del cuchillo de mesa yo les doy un hacha, el problema sigue siendo difícil, pero ahora es más fácil que antes, es igual que antes, ¿o cómo es en comparación? Nada fácil Pues, que antes. No, para mí sigue siendo igual. Más sigue siendo fácil. difícil, pero Pues sí, es pero más fácil en que antes. comparación de un cuchillo. Eso, sí, dicen por ahí, sigue siendo difícil, pero en comparación a un cuchillo, pues un hacha me va a servir más, ¿no? De pronto va a ser más fácil con el hacha. Bueno, de pronto va a ser mejor con el hacha. Listo. Ahora, si en lugar del hacha les digo, bueno, le dejo el hacha se lo queda. Y ahora le voy a dar una motosierra. Ahora va siendo más fácil, un poco más fácil. Sí, sí, señor. Bien, y si ahora en lugar de una motosierra
le doy un grupo de 10 obreros con maquinaria pesada, por ejemplo, puede ser un bulldozer para alar con una cuerda del árbol, una sierra. Ellos tienen sierras, tienen motosierras, tienen machetas, tienen hachas. ¿Qué dirían ahora? ¿Cómo sería la tarea para asignar? Fácil. Fácil, bro. Observen, muchachos, que el problema siempre fue el mismo. El problema siempre, todo el tiempo, fue tumbar la misma ceiba. Entonces les pregunto ahora, ¿en qué creen que radica la dificultad de un problema? La forma Las de, herramientas que se tengan para solucionarlo. la forma de solucionarlo, profe. En las herramientas que se tengan para solucionarlo. Eso es algo con lo que podemos partir. Resulta que un problema, los problemas difíciles no existen. La dificultad de un problema no radica en el problema. El problema está, el problema simplemente está allí. La dificultad no radica en el problema. La dificultad radica en el que lo afronta, el que afronta el problema. Como dicen ustedes, depende de las herramientas que uno tenga para resolverlo. Entonces, por eso ponía esa evolución de herramientas, de un cuchillo de mesa a una motosierra y de pronto hasta un equipo de obreros, ¿vale? Con todos los equipos necesarios. Entonces, para resolver un problema, necesito tener las herramientas adecuadas. Y ojo, digo herramientas adecuadas porque, por ejemplo, si yo les diera a ustedes dinamita, posiblemente eso no sería lo más adecuado para tumbar la ceiba, ¿cierto? Posiblemente de pronto ni siquiera la tumben, de pronto rajan el tronco o le abrirán un hueco, pero no se cae. Yo no sé, ¿vale? ¿Qué tal si de pronto les doy una metralleta? Si les doy una pistola, no sé, con 1000 balas, posiblemente las primeras balas incluso rebotarán en la ceiba y no le van a hacer absolutamente nada. Entonces son herramientas, sí son herramientas, pero es que son herramientas que no me sirven para el trabajo, no me sirven para la tarea, ¿cierto? Entonces, la dificultad de un problema, como repito, no radica en el problema, radica en el que lo afronta. ¿Y por qué puede un problema parecer difícil o resultar difícil para el que lo afronta? Primero, puede ser que no tenga las herramientas necesarias, ¿sí? Herramientas adecuadas para afrontar el problema. Y segundo, que a veces incluso puede ser más importante, se necesita experiencia con esas herramientas. Si por ejemplo a mí me dieran una motosierra para tumbar un árbol, yo posiblemente no sabría qué hacer con la motosierra. No sé si al prenderla empieza a girar la hoja. Bueno, digo esto, pero realmente sé que no empieza a girar, pero sé que no empieza a girar aunque la motosierra esté prendida, pero hay que activarle una especie de acelerador y nunca he tenido una motosierra en mis manos. En conclusión, yo no sabría si estoy preparado para usar la motosierra para tumbar un árbol, ¿sí? Aunque esté la herramienta puede que me la proporcionen, pero si yo no sé usarla, entonces no me va a ser de utilidad. Pasa lo mismo en los problemas, eso lo pueden aplicar casi a cualquier cosa, casi a cualquier cosa. Los problemas como tal, tal vez no son laboriosos o algunos puede que sí sean laboriosos, pero es que la verdad todo depende es, uno, de las herramientas y dos, de la experiencia que tenga con las herramientas. Claro, un problema puede ser que para mí o para ustedes o para cada uno individualmente parezca difícil, pero realmente ese problema puede que nos desafíe, que nos confronte y nos muestre dificultad porque no tenemos las herramientas o no tenemos la experiencia usando esas herramientas para afrontarlo, ¿vale? Tal vez lo que estábamos haciendo ayer en la revisión del examen, más o menos, no sé si de pronto a alguno le dio la impresión, cuando yo resolví el de la ecuación diferencial, que tal vez el problema no era tan difícil como parecía. Como dicen por ahí, a veces cuando uno ve que alguien más lo hace, se ve más sencillo, ¿sí? Pero ¿por qué se verá más sencillo? Entonces volvemos.
El problema no era lo que tenía la dificultad. Lo que pasa es que yo no tengo la misma, yo no afronto el problema con la misma dificultad que lo afrontan ustedes, ¿sí? Entonces ahí es donde se ve la diferencia. Ahí es donde se ve la diferencia. ¿Esto para qué? ¿Para qué les comento todo esto? Cuando nosotros vamos a resolver problemas, y esto nos va a servir acá mucho en técnicas de integración, hay ejercicios que en algunos momentos pueden ser ejercicios muy desafiantes. ¿Por qué? Porque puede ser que con algún truco, algún atajo, alguna idea, como estas que tenemos en pantalla, pueda resolver el ejercicio mucho más rápidamente. Pero es posible que si no conozco esta estrategia, no conozco esta idea y nunca he resuelto un ejercicio así, pues voy a tener que trabajar mucho. Y en el momento en el que esté trabajando en ese ejercicio, es posible también que cometa algún error en alguna cuenta, ¿cierto? Y eso pues va a hacer que el ejercicio no me quede del todo bien. Acá en la parte de integrales tienen ustedes que hacer muchas integrales. Tienen que hacer muchos ejercicios. Yo les muestro las herramientas. Yo les muestro las herramientas. Pero ustedes tienen que ver cómo se utilizan. Ustedes mismos tienen que tomar esa motosierra en las manos y prenderla. Tienen que ver cómo acelerarla. Tienen que ver cómo afrontar ese problema. Porque una cosa es ver cómo se hace. Una cosa es ver cómo se hace y otra cosa es hacerlo uno mismo. Cuando uno trata de hacer las cosas por uno mismo, entonces aprende más. Y bueno, en muchos lugares tal vez ustedes leerán algo como lo siguiente. El día que usted sea capaz de explicarle algo a alguien y esa persona le entienda, usted va a aprender más de lo que va a aprender esa persona. ¿Por qué? Porque para usted poder explicarle algo a alguien, usted necesita mucha claridad en eso. Necesita tener los conceptos muy claros, ¿sí? Entonces, en el momento en el que sea capaz de explicarle algo, cualquier tema, de cualquier curso, va a adquirir un mejor manejo de esos conceptos. Y a algunas personas por eso les gusta reunirse a estudiar con los compañeros, porque se dan cuenta que cuando van explicando y van tratando de explicarle a alguien, entonces aprenden más. Vamos a hacer más ejercicios y acá en esta parte de integración por partes es muy necesario hacer ejercicios porque hay diferentes tipos de ejercicios. Por ejemplo, problemas del 13 al 16 son problemas en los cuales hay que utilizar integración sucesiva. Al igual que los problemas 21, miren la forma que tiene el 21. Potencia de X por una cíclica. 22, potencia de X por una cíclica. 23, potencia de X por cíclica y 24, potencia de X por cíclica. Es decir, del 21 al 24 pueden usar el atajo que les mostré hace un momento. En estas 4 integrales también. Si no utilizan el atajo, en la primera hay que usar integración por partes 2 veces, en la 22 2 veces, en la 23 3 veces y en la 24 4 veces, de manera sucesiva, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tienen estos ejercicios para que practiquen con el atajo. Una pregunta, ¿en la 15 también se puede? Sí, claro. De las primeras que les mencioné que se resuelven con ese atajo, a ver, por ejemplo, la 13 no se ve tan claro. ¿Por qué? Porque es que la potencia de X es simplemente X a la 1. Sin embargo, se puede aplicar. En la 14 ya se empieza a ver el potencial. En la 15 y en la 16 se ve mucho más claro. Nosotros hicimos el 14 y el 16. Pero 13 y 15 también se pueden resolver usando esa estrategia. Bueno, vamos a resolver el problema número 18 ahora. Problema número 18. Integral de x a la 5, e a la 2, x al cubo. Bien,
Teniendo en cuenta esta integral, siguiendo el orden y late, ¿quién debería ser U y quién es el de B? U es x a la 5, ¿no, profe? Y debe es U es x a la 5 y el de B es e a la 2x al cubo de x. Vale, el de U es 5x a la 4 de x. La pregunta que quiero hacer en este momento es ¿quién es B? un medio de e a la 2x de x a la 3, profe. No, señor. Tengan en cuenta, bueno, lo que le dije que no, ¿por qué no? ¿Por qué no es como lo dijo el compañero? Porque si uno, por ejemplo, tiene, bueno, si tenemos algo del estilo por acá, x a la n, e a la 2, x al cubo, si fuera de esta forma, realmente cuando yo derivo esto, acá hay un producto, ¿sí? Más o menos, según lo que le entendí al compañero, era que había acá como 1 sobre 2x al cubo, algo así, ¿no? No sé. Pero igual Profe, acá hay un producto. sería e a la 2x al cubo sobre 6x al cuadrado. E a la 2x al cubo, todo sobre 6x al cuadrado. Tengan en cuenta, muchachos, que el resultado que me van a dictar acá, cuando lo deriven, debe dar esto que está acá. E a la 2x al cubo. Profe, entonces sería un sexto de Euler a la 2x a la 3, de 2x a la cubo. Euler a la 2x al cubo. Pero cuando yo derive esto, quedará un sexto de la misma exponencial por la derivada interna que será 6x al cuadrado. Es decir, que simplificando estos, quedaría un x al cuadrado adicional. No le puedo agregar el x al cuadrado en el denominador. ¿Por qué? Porque si eso lo hago, entonces ahora me queda que la función es un producto y tengo que derivarlo como un producto. Y esa derivada de ese producto no me va a dar esto. La verdad es que acá tal vez podríamos tratar de buscar una integral para esa función toda la clase, un día, 2 días, y no encontraríamos ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque esta función no tiene primitiva. No tiene primitiva, al igual que, por ejemplo, ejemplos como este que los vamos a trabajar con series. E a la x al cuadrado de x, esta no tiene primitiva. La integral de e a la seno de x al cuadrado no tiene primitiva. Primitiva o antiderivada, ¿vale? No tiene antiderivada. Esta tampoco tiene antiderivada. Y son solamente un ejemplo, no es que sean las únicas. Son solamente un ejemplo. Claro, si yo acá en lugar de poner x cuadrado pongo x al cubo, tengo el mismo problema. Voy a tener el mismo problema. O sea, esas que nos dices ahí no tienen antiderivada, profe. No tienen antiderivada. No tienen. De hecho, sí, por ejemplo, a ver, esperen, les muestro. Abrimos acá Wolfram. Wolfram les ofrece un resultado para esas integrales, pero hay que saberlas interpretar. Hay que saberlas interpretar
de qué se trata, si esto está al alcance de lo que trabajamos nosotros o no. Entonces, a ver, les comparto pantalla. Vamos a poner acá integrar de, por ejemplo, e elevado a x al cuadrado. Así. Y veamos qué nos arroja Wolfram. Wolfram nos arroja un resultado, ¿vale? Vamos a ver qué es ese resultado. Dice que esto es un medio de la raíz de pi de esto que se llama erfi de x. ¿Qué es erfi de x? Resulta que Wolfram, cuando arroja un resultado, acá en la parte inferior derecha, nos hace una acotación. Nos dice de qué se trata lo que aparece allí. Esta función erfi de x es una función error imaginaria. Es una función error imaginaria. Es decir, que ese problema tiene solución, pero no en cálculo de variable real. ¿Vale? No en cálculo de variable real. ¿Dónde tiene solución? En cálculo de variable compleja. Hay problemas que dependiendo del mundo que estemos trabajando tienen solución o no. Si por ejemplo yo les pregunto, x más, a ver, vamos a ponerlo así, x por 3 igual a 1, ¿tiene solución en los enteros? ¿Qué dicen? Existe x en los enteros tal que ocurre esto, que x por 3 da 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, profe. No, ¿cierto? Entonces, no tiene solución en los enteros. Por lo tanto, esta ecuación, que sí tiene solución, tiene una solución, pero que no vive en los enteros. ¿Dónde vive esa solución? Esa solución vive en los racionales. Es decir, que por ejemplo, si yo estuviera haciendo cuentas solamente con números enteros, no existiría solución en ese universo. ¿Sí? Vamos a poner que el universo está controlado por números enteros. Entonces, no existe solución en ese universo, en ese mundo. No existe. ¿Dónde existe? En otro mundo. ¿En dónde va a existir? El valor de x va a ser 1/3 quien pertenece a los números racionales. Otro ejemplo. X al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Tiene solución en los reales? Por ejemplo, si estamos hablando en el mundo de los números reales, no tiene solución. Todo número al cuadrado, todo número real elevado al cuadrado es positivo, es mayor o igual que 0. Y si le sumo 1 es mayor estricto que 0. Es decir, que no es posible que la suma de dos cantidades positivas con una diferente de 0, el resultado me dé 0. En los reales no existe solución. Pero esta misma ecuación, si la analizo en el mundo de los números complejos, sí tiene solución. ¿Quién? Más o menos la unidad imaginaria. ¿Vale? Entonces depende de en qué mundo yo esté analizando el problema, puede o no tener solución. Resulta que, por ejemplo, la primera integral en cálculo de variable real no tiene solución. Es decir, en los alcances de este curso, del curso de cálculo 2, no tiene solución. No tiene antiderivada. Pero en los alcances de un curso, por ejemplo, de cálculo complejo, de cálculo en variable compleja o de análisis complejo, ¿sí? Allí sí habría solución. Allí sí se puede encontrar solución. No es algo fácil, no es trivial, pero se puede encontrar una solución. Lo mismo para las otras, aunque las otras ni siquiera tienen solución en cálculo de variable compleja. Simplemente se definen de otra manera lo que serían, por decirlo de alguna forma, unas pseudo soluciones. Veamos, si por ejemplo esto lo cambio por coseno de x al cubo, acá me va a salir una solución entre comillas, pero donde aparece esta función, c evaluado en raíz de 2 sobre pi x, donde la función c,
¿Quién es? Es la integral C de Fresnel. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es esa integral C de Fresnel? Entonces uno puede acá en Wolfram, si se ubica en el cursor en la parte de arriba, entonces acá pueden encontrar alguna información y si oprimimos, bueno, perdón, si por ejemplo queremos, le damos clic, si le damos clic ya sale documentos, propiedades, definiciones. Por ejemplo, si vamos a la definición, esto realmente es una pseudo solución. ¿Por qué? Porque la función C de Fresnel no es otra cosa que la integral de coseno de x al cuadrado por una constante, ¿sí? Es decir, esa función C de Fresnel y hay otra que es la función S de Fresnel, si no estoy mal. A ver, esperen que creo que le di a otra cosa. Esa función C de Fresnel, como pueden ver, se define precisamente como una integral. Acá hay algo de teoría para ese tipo de funciones. C de Fresnel y S de Fresnel. Ah, acá está la S. La S es lo mismo, pero tiene que ver con la función seno. Es decir, si en lugar de haber escrito yo ahí la función coseno hubiese escrito la función seno, esa era la función S de Fresnel. Pero ¿qué pasa? Que es que esas funciones se definen como la misma integral que estoy tratando de resolver. Entonces, no tiene ningún sentido decir que la integral de coseno de x cuadrado es la función C de Fresnel multiplicada por algo con una 2 sobre raíz de pi, algo así. ¿Por qué? Porque claro, eso en esencia sigue siendo la función coseno. Ahora le pone una constante de x al cuadrado y acá le pone algo con la constante, ¿sí? Voy a poner acá algo relacionado con la constante. Entonces realmente no tiene ningún chiste, no tiene ningún sentido, porque no es una aplicación, perdón, no es una solución concreta del problema, no es una antiderivada, que es lo que estamos buscando nosotros. ¿Qué pasa? Que bueno, estas soluciones, estas funciones C de Fresnel y S de Fresnel realmente se utilizan como unas integrales senoidales y cosenoidales que se pueden aplicar para algunos problemas, ¿vale? Pero siempre se trabajan de manera, por decirlo de alguna manera, se trabajan de manera definida, no como integrales indefinidas. ¿Bien? Bueno. En conclusión, estas integrales no tienen primitiva, no tienen antiderivada. No tienen solución que esté al alcance de el curso de cálculo 2. Entonces acá este problema me gusta, este ejemplo me gusta porque nos muestra que ILATE no es infalible. Resulta que ILATE en algunos casos, como en este ejemplo, y como el ejemplo 17 también, 17 y 18 tienen la misma característica, son problemas donde ILATE no se puede utilizar tan tranquilamente, ¿vale? Si yo utilizo ILATE directamente, así me voy de frente, voy a tener problemas. Voy a tener problemas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que acá hay que escoger las partes de otra manera. Resulta que si yo pienso en la función, más o menos si yo pienso acá en la función e a la 2x al cubo de x. Y por ejemplo, muchachos, supongan que yo a esto le voy a hacer una sustitución simple para integrarlo, ¿no? Miren el exponente va a ser mi sustitución simple. Si esto es una variable w, ¿quién va a ser el diferencial de w? O sea, si w lo voy a escoger como 2x al cubo, ¿quién será de w? Va a ser 6. a la 2. Entonces, acá dentro de esta parte, necesito tener un x al cuadrado. ¿Vale? De este x a la 5, el x a la 5 yo lo puedo escribir como x al cubo por x al cuadrado. ¿Sí? Lo puedo escribir así. Y entonces el x al cuadrado me lo voy a llevar para esta parte. Y el x al cubo lo dejo en esta primera parte. Y ahora sí puedo trabajar con estas partes. Aquí para hallar el valor de b, pues necesito integrar.
Entonces, bueno, voy a escribir la información que está acá arriba, pero la voy a escribir a continuación. Entonces, para poder integrar voy a hacer una variable W, ¿vale? A ver, ¿por qué? Entonces esto, teníamos x al cubo. El valor de b será la integral de x cuadrado e a la 2x al cubo de x. Entonces, esta integral, ¿cómo la vamos a resolver? Con una sustitución simple. Por lo tanto, w, ¿quién será? 2x al cubo. El diferencial de w va a ser 6x al cuadrado de x. Acá yo tengo x cuadrado de x. Es decir, que voy a despejar x cuadrado de x y obtengo que un sexto de dw es x al cuadrado de x. De esta manera la integral de b, ¿cómo me queda? Queda como un sexto ¿de quién? De la integral de e a la w, ¿cierto? Porque x al cuadrado de x es el de w. Acá está, de w. Y el exponente de e es simplemente w. Y una vez hago esta integral, la integral de e a la w es la misma e a la w. Es decir, que esto va a ser e a la w, es decir, e a la 2x al cubo, ¿cierto? Y acá, bueno, recuerden que cuando hago la integral para obtener b, no agrego constante de integración. Bien. Acá tenemos entonces el diferencial de u, que será ¿quién? 3x al cuadrado de x. Ahora ya tengo todas las partes. Tengo u, tengo por acá b, tengo el de u y tengo el de b. Entonces veamos cómo queda esta integral. A ver, la voy a escribir aquí abajo. Esa integral va a ser igual a ¿quién? A u por b, un sexto de x al cubo, e a la 2x al cubo, menos la integral de b por du. Observen, acá tenemos b, que es un sexto de e a la 2x al cubo, por du, que es 3x cuadrado de x. Voy a sacar las constantes, 3 sobre un sexto, esto es un medio, queda un medio, integral de x al cuadrado, e a la 2x al cubo de x. Resulta que esta integral que nos queda acá ya la hicimos, ¿cierto? Esta integral ya la hicimos. Precisamente fue la integral que hicimos acá para obtener b. ¿Sí lo observan? Ya la hicimos, entonces no la necesitamos volver a hacer. Ya sabemos cuánto da ese resultado. Vamos a escribirlo. Esto va a ser un sexto de x al cubo, e a la 2x al cubo, menos un medio. Y la integral de x al cuadrado, e a la 2x al cubo, ¿quién es? Es un sexto de e a la 2x al cubo. Es decir, acá va a quedar un sexto de e a la 2x al cubo. Y ahora sí una constante de integración. ¿Vale? Simplemente entonces para terminar, reescribimos la integral desde el inicio. Integral de x a la 5, e a la 2x al cubo de x, ¿quién es? Es un sexto, x al cubo, e a la 2x al cubo, menos un doceavo de e a la 2x al cubo, todo más una constante de integración. Entonces este ejemplo tiene esa característica, es un ejemplo donde nos muestra que el late puede, entre comillas, fallar, ¿cierto? Que no se tome hilate de manera simplemente directa, sin pensarlo en ningún momento. Hay casos en donde usando hilate no se llega al mejor camino, como podemos ver acá. De hecho, llegamos a un camino en el cual no se puede avanzar. Llegamos a un camino en el cual no se puede avanzar, entonces hay que hacer algo más. Hay que repensar cómo pueden ser esas partes. Y acá, ¿por qué dividimos el x a la 5 así? Puede ser una pregunta que les surge. Para saber cómo dividir el x a la 5, lo que yo hice fue pensar que al escoger el
x, el e a la 2x al cubo, ¿cierto? Y al momento de integrar iba a tener que hacer una sustitución simple. Y en esa sustitución simple iba a necesitar un diferencial. Y ese diferencial contenía un x al cuadrado que no aparecía en mi parte, en esa integral básicamente para obtener b. Por eso fue que decidí de ese x a la 5 llevarme un x al cuadrado para el de b, para que ese x al cuadrado con el de x se convirtiera en el diferencial de w, bueno, por un sexto. Y entonces lo que me sobró, que fue el x al cubo, lo dejé en la parte que viene siendo u. ¿Preguntas de este ejercicio? Observen que aunque ya hemos hecho varios ejercicios de integración por partes, aún seguimos encontrando ejercicios donde aparecen cosas totalmente diferentes, cosas nuevas. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, señor. Sí, Por pues. eso es que yo les digo que hay que hacer muchos ejercicios. Muchos ejercicios. Si usted, por ejemplo, para el examen dice, bueno, yo voy a hacer todos los primeros, qué sé yo, de esta sección hago del 1 al 10. Vale. Hace usted del 1 al 10, trabaja del 1 al 10, pero resulta que del 1 al 10 tal vez los ejercicios pueden ser muy similares entre sí. Y después llega, por ejemplo, a un ejercicio como el 15, donde hay que usar integración por partes de manera sucesiva, que ya vimos un atajo para hacerlo más rápido, y como de pronto no hizo un ejercicio así, y si de pronto no repasó la clase, entonces no se acuerda qué se debe hacer acá, y es un ejercicio que de pronto no hace, ¿vale? De pronto le aparece un problema como el 21 o el 23, que también hay que hacer integrales de manera sucesiva, una integral de manera sucesiva, pero también pueden usar el atajo. De pronto le sale un problema como el 17 o el 18, donde no funciona directamente hilate. 17, así como hicimos el 18, hagan el 17. Allí no funciona bien hilate, y si de pronto no hizo un ejercicio de estos, entonces tal vez no puede resolver ese ejercicio. Supongamos que va a salir algo así en el examen. Y resulta que aún las sorpresas no acaban, porque aún queda un tipo de problema más. Básicamente, la tipología de problemas que se pueden encontrar en integración por partes son problemas donde aplicando hilate de una manera directa se consigue el resultado, como el problema 5, ¿vale? Como el problema 5, como el problema, por ejemplo, 12, donde tenemos una aritmética y una inversa. Hay problemas donde hay que utilizar partes varias veces en el mismo ejercicio. ¿Qué casos tenemos allí? Problemas del 13 al 16 y problemas del 21 al 24. Hay casos donde hilate no funciona directamente, como ejercicios 17 y 18. Y el último caso que vamos a ver nosotros en esta clase son problemas del estilo del 25, más o menos del 25 al 28. Aunque, bueno, el problema 30 después de hacer una sustitución simple puede ser que se parezca también. Pero básicamente del 25 al 28 tienen la misma característica. ¿Qué característica tienen? Que tenemos acá una función exponencial por una función tipo seno y coseno. Y resulta que este tipo de funciones son integrales que si usted, por ejemplo, no lo trabaja con cuidado y hace integración por partes sucesivamente, tal vez puede hacer sucesivamente esa integración por partes toda la vida y nunca va a acabar. Este tipo de integrales del 25 al 28 son integrales que se conocen como integrales cíclicas. ¿Y por qué se conocen así? Porque en algún momento la integral completa depende de ella misma. Van a ver que eso es de esa forma. Va a depender de ella misma. Problemas de el 25 al 28 tienen esa característica. Entonces vamos a ver, resolvamos el problema, el problema 26. En el problema 26, que también es un ejercicio que en algún momento tenemos que hacer un ejercicio similar
para ver qué hacer cuando nos encontremos una integral de este estilo. A estas integrales coloquialmente se les conoce como integrales cíclicas. No es que sea un nombre técnico, pero tiene bastante sentido de acuerdo a cómo resultan resolviéndose. Tenemos entonces e a la menos x coseno de 5x. Entonces, si nosotros seguimos el orden ILATE, ¿quién debería ir como U? Las trigonométricas, profe. Sí, señor. Esto debería ser U porque es trigonométrica y esta es exponencial. Entonces, si nosotros escogemos U como el coseno de 5x, el diferencial de U, ¿quién es? Es menos 5 seno de 5x, ¿cierto? El diferencial de B va a ser e a la menos x de x. Por lo tanto, B va a ser menos e a la menos x. Vale. Entonces, vamos a ver. Una vez que nosotros escribimos esto, vamos a escribir U por B menos e a la x coseno de 5x. Menos la integral de b por du. Tengan en cuenta que acá hay un menos, acá hay otro menos. Esto queda más. Con el menos de la fórmula de integración por partes va a quedar menos. Y voy a sacar el 5 de una vez. ¿Vale? Entonces acá va a quedar menos 5 veces la integral de ¿quién? De e a la menos x seno de 5x. De x. Bueno, acá faltó el diferencial. Y una vez tenemos esto, la segunda integral, esta que está escrita en azul, es una integral que también se debe hacer por partes. Y la reconocemos las partes, nuevamente entonces, la voy a escribir en otro color. U, ¿quién será? La trigonométrica, seno de 5x, el diferencial de U va a ser 5 coseno de 5x de x. El de B, ¿quién es? El de B va a ser e a la menos x de x y el B va a ser menos e a la menos x, ¿vale? Entonces, al igual que en el ejercicio en el que usamos integración por partes 2 veces, acá voy a reescribir todo el resultado. Tengo acá menos e a la menos x. Bueno, acá esto es un menos x, no e elevado a la x. Si ya lo habían escrito como e elevado a la x, corríjanlo también. ¿Vale? Es menos e a la menos x. Coseno de 5x. Coseno de 5x menos 5 veces, abro un corchete, y acá ¿qué queda? Queda u por b, voy a escribir esto en azul, será menos. Bueno, u por b queda acá menos e a la menos x, seno de 5x. Menos la integral de b por du. Tengan en cuenta que ahora b es negativo, u es positivo, entonces voy a sacar el menos de b, el 5 del diferencial de u. Por lo tanto, acá va a quedar con el menos de la fórmula de la integración por partes, queda más 5 veces la integral de e a la menos x coseno, ¿cierto? De 5x de x. Y esto es lo que les decía. Acá estamos encontrando, voy a hacer un zoom inverso, estamos encontrando que la integral original, acá ya se ve. Bueno, espero que alcancen a ver allí, ahorita hago un zoom para ver todo esto. Miren que la integral original, que es e a la menos x coseno de 5x, en este último resultado que llevamos, la integral depende de ella misma. ¿Por qué? Porque está en el otro lado de la igualdad quedando la integral de e a la menos x coseno de 5x. Acá no tiene ningún sentido seguir utilizando integración por partes para esta integral. ¿Por qué?
porque es precisamente la integral que quiero hallar. Es decir, que si sigo usando integración por partes, solamente para esa integral que está ahí encerrada ahí a la derecha, me daría todo esto. Y otra vez me queda otra integral con seno de 5x. Y si uso otra vez integración por partes para esta, otra vez, y eso va a quedar una expresión inmensa. Y la verdad es que no me va a conducir a nada. ¿Qué hacer entonces en ese caso? Básicamente lo que tenemos acá es algo de esta forma. A veces hay que simplificar un poco los problemas para poder extraer la idea y ver qué es lo que se puede hacer. Básicamente, nosotros tenemos por aquí algo que llamemos A, que es la integral original. Y acá nos está dando algo B, digamos, más un C, y todo me está dando, por ejemplo, más un A, o por ejemplo, voy a ponerlo aquí, más K veces A, ¿sí? Puede ser una constante por A, ¿cierto? ¿Qué es lo que está quedando acá? Miren. Está quedando una constante 5 por menos 5 por la integral, ¿cierto? Queda una constante por esa misma expresión. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para hallar A? Si lo veo de esta forma, creo que es más o menos fácil conseguir la idea de pasar esta expresión a agruparla a la parte de la izquierda, ¿cierto? Hacer un factor común A y que quede 1 más K igual a B más C y luego esto lo paso a dividir, ¿cierto? Visto así, simplificándolo de esta manera con estas letras, representándolo de esta manera, es mucho más fácil concebir la idea de lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es pasar esa misma integral a la izquierda a agruparla con la integral original. Entonces, a ver, voy a enlazar la primera parte izquierda con la última parte derecha, ya haciendo algunas cuentas, ¿vale? Voy a enlazar esas dos cosas. Es decir, que la integral de e a la menos x coseno de 5x de x será igual a ¿qué? A ver, lo que va quedando acá en la derecha es e a la menos e a la menos x coseno de 5x menos e a la menos x coseno de 5x coseno de 5x y aquí va a quedar más 5 veces e a la menos x coseno de 5, perdón, seno de 5x más 5 veces e a la menos x seno de 5x. Y bueno, finalmente acá va a quedar menos 25, ¿cierto? Por la integral. Por lo tanto queda menos, esto lo voy a escribir en otro color, menos 25 integral de e a la menos x coseno de 5x de x. Bien. Entonces ahora obsérvenlo. Lo que tenemos a izquierda y lo que tenemos a derecha escrito en amarillo. Esto que está a la izquierda escrito en amarillo, perdón, a la derecha escrito en amarillo, lo voy a pasar a la izquierda. Entonces voy a pasar a sumar 25 veces la integral de e a la menos x coseno de 5x de x más una vez la integral de e a la menos x coseno de 5x de x y todo esto va a ser igual a menos e a la menos x, bueno, básicamente lo que quedó a la derecha, coseno de 5x más 5e a la menos x seno de 5x más una constante de integración. Finalmente lo que vamos a hacer es agrupar 25 veces la integral más una vez la integral, va a quedar 26 veces la integral y entonces finalmente vamos a pasar a dividir ese 26. Queda entonces acá coseno de 5x de x, vamos a ampliar acá un poco, y esto va a ser todo lo de la derecha dividido en 26. Es decir, va a quedar menos un 26avo e a la menos x coseno de 5x más 5 26avos e a la menos x seno de 5x
Y acá más una constante, ¿vale? Así. ¿Preguntas, muchachos? No, profe, ninguna. Bueno, ya lo que quedan es hacer que hagan varios ejercicios. Esos son básicamente todos los tipos de problemas que podemos encontrar en integración por partes. Profe, ¿cuándo es que están disponibles las tutorías? Tutoría para este grupo está disponible el jueves a las 9 de la mañana. ¿Bien? Si de pronto estamos en clase, le podríamos mandar un ejercicio que tendríamos dudas. Si están en clase, podrían enviarme sin ningún problema si tienen algún ejercicio, alguna duda. Pero ojo, bueno, algo que yo les dije en la primera clase, los primeros días, las clases de preguntas o las clases de dudas a veces se confunde cuál es el objetivo, ¿no? Precisamente son horas de consulta para resolver dudas. Entonces, si por ejemplo ustedes me escriben, ay, profe, ¿cómo se hace este ejercicio? Pero solo me envían el ejercicio, yo les diré el método, ¿sí? De pronto usted me dice, ¿cómo se hace este ejercicio? Y yo le digo, pues, no sé, integración por parte, le responderé, ¿sí? Porque es la pregunta que me está haciendo. Si lo que pretende de pronto es que le resuelva un ejercicio, eso no lo voy a hacer. Lo que sí le puedo es indicar, de pronto, si está haciendo usted un ejercicio y me dice, profe, mire, estoy haciendo este ejercicio, he hecho esto, pero no sé cómo avanzar, no sé si está bien, ¿sí? Cosas de ese estilo. Eso sí lo puedo revisar. De pronto le digo, mire, acá en esta línea tiene un error, o le digo, no, todo está perfecto, está muy bien, o le digo, ahí donde se quedó, haga esto para que pueda avanzar, ¿sí? Esas son las horas de consulta. Porque realmente o sea, horas de consulta simplemente para ver cómo yo les resuelvo ejercicios, pueden consultar, por ejemplo, los videos de otros cursos y, por ejemplo, en YouTube también hay un montón de videos de ejercicios resueltos de cada uno de los métodos. Entonces, ver, como les digo, como les dije hace un rato, ver cómo se resuelven ejercicios no me capacita, o sea, tal vez sería bueno, pero no me capacita para hacer un ejercicio.
Eso es algo que por lo menos uno tiene que ir aprendiendo a medida que va avanzando. Y cuando yo estaba en mi pregrado, por ejemplo, que estaba viendo física, había un profesor que hacía una especie de seminario de solución de ejercicios los sábados. Cuando venían los exámenes, los 2 últimos sábados, se reunían él y otros 2 profesores y hacían el sábado todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 o 8 de la noche, todo el día. Y recuerdo que en una oportunidad me quedé prácticamente todo el día y después intenté hacer un ejercicio similar a uno que habían hecho y yo no tenía ni idea de qué hacer. No tenía ni idea de qué hacer. Y me puse a mirar los apuntes de lo que habían hecho y casi que estaba era replicando lo que había hecho el profesor en ese momento, pero yo no entendía por qué lo estaba haciendo. Sí, o sea, tal vez en el momento lo entendí, tal vez en el momento no me surgió ninguna pregunta, pero cuando ya lo estaba intentando hacer yo, me surgían preguntas, pero esto ¿por qué lo hago? ¿Pero esto para qué lo escribo así? Y ese realmente es el momento en el que uno aprende a hacer las cosas. ¿Sí? Hay que intentar hacer ejercicios y como les digo acá, hay que resolver muchos ejercicios. Entonces de eso se tratan las horas de consulta. Yo les doy indicaciones para que ustedes puedan continuar. La mejor forma en la que pueden aprender es haciéndolo, ¿sí? Para que adquieran la práctica con ese tipo de herramientas. También les recuerdo, muchachos, que tengo hora de consulta de cálculo 2 también el día jueves, pero a las 8 de la mañana puede ser que también estén en clase. Y también tengo consulta de cálculo 2 con otro grupo el día viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Si de pronto no tienen clase a esa hora y pueden de pronto hacer preguntas en ese momento para la consulta, me escriben al WhatsApp y pues ahí les atiendo las preguntas, ¿vale? Y como dice la compañera, si en ese momento tienen clase, ustedes me pueden dejar la pregunta. Incluso, por ejemplo, no sé, desde antes de la hora de consulta podrían dejar la pregunta, simplemente algo así como decir, profe, para la hora de consulta dejo esta pregunta y pues la pregunta que tengan, ¿no? Recordar, no es cómo se hace este ejercicio. No, eso no son preguntas de hora de consulta. Dejen su pregunta y sean muy específicos en lo que quieren preguntar. A veces el problema puede ser que uno no sabe qué es lo que quiere preguntar. Entonces pueden hacerlo de esa manera y yo con mucho gusto les respondo. Vamos a seguir con la siguiente sección, potencias de funciones trigonométricas. Y vamos a estudiar el primer caso con primer subcaso. Resulta que potencias de funciones trigonométricas, vamos a trabajar 3 tipos de integrales. La integral de seno por coseno, potencia de seno por potencia de coseno. La integral de una potencia de tangente por una potencia de secante. A ver, por acá está el otro gran caso. Acá está el otro gran caso. Integral de una potencia de tangente por una potencia de secante. Y como tercero y último caso, realmente muy análogo a este segundo caso, la integral de una potencia de la cosecante por una potencia de la cotangente. Que acá en el texto, al final dicen, bueno, tenemos un caso a lo último, que es este. Potencia de la cotangente por una potencia de la cosecante. Y dice que la verdad se maneja de una manera análoga como se maneja la de la tangente por la secante. ¿Sí? Y sí es muy parecido, o sea, realmente muy parecido, pero nosotros lo vamos a trabajar como 3 casos, ¿vale? Completo. Entonces, primer caso que es potencia del seno por potencia del coseno. Ese primer caso se divide en 2 subcasos. Y el primer subcaso, vamos a escribirlo acá. Entonces, para potencias de funciones trigonométricas tenemos como primer caso seno a la n de x por el coseno a la m de x. Y en el primer subcaso vamos a suponer que n o m
son impares, bueno, una de las dos son impares positivas. Alguno de esos dos serán un número impar positivo. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir acá el método y tal vez alcancemos a hacer un ejercicio, no sé. Entonces, suponga, o bueno, supongamos que n es impar. Es decir, la potencia del seno es impar. Puedo suponer cualquiera de las dos, ¿vale? Pero voy a suponer que la potencia de n es impar. Y si la potencia de n es impar, entonces es porque este n es de la forma 2k más 1, donde k pertenece a los enteros positivos unidos con el 0. ¿Vale? Así es n. Entonces, el seno a la n de x se escribe como el seno a la 2k más 1 de x, que usando la notación de la potencia, realmente esto es lo mismo que el seno de x, todo esto elevado a la 2k más 1. Y voy a usar acá una propiedad, voy a desagrupar una potencia, por lo tanto esto se va a escribir como el seno de x elevado a la 2k, todo multiplicado por el seno de x. Bien, ¿qué propiedad estoy utilizando acá? La siguiente. Cuando yo tengo algo de la forma a a la n por a a la m, ¿esto es igual a qué? Dejo la base, ¿cierto? Y sumo exponentes. Pues la verdad que estoy usando no la propiedad leída de izquierda a derecha, sino la propiedad leída de derecha a izquierda. Es decir, en lugar de agrupar en una potencia, que es lo que se lee de izquierda a derecha, voy a desagrupar en dos potencias, que es lo que se lee de derecha a izquierda. Y es lo que estoy haciendo acá. Estoy haciendo la base elevado al primer exponente por la base elevado al segundo exponente. ¿Vale? Una vez tengo esto, entonces voy a utilizar otra propiedad de potencias, que es la siguiente. Si yo tengo a elevado a la n y todo esto está elevado a la m, ¿esto es igual a qué, muchachos? A n por m. Por M. A la n por m, ¿verdad? Bueno, pues acá voy a utilizar esa propiedad, pero nuevamente vista de derecha a izquierda. Vista de derecha a izquierda. Es decir, que el seno a la 2k, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como el seno de x a la 2 y todo elevado ¿a quién? A la k. Acá por seno de x. Nuevamente uso la notación de la potencia, simplemente para que se vea un poco más natural a como lo usamos nosotros normalmente. Y ya les voy a decir por qué. Una vez tengo acá el seno cuadrado de x, todo elevado a la k, esto lo voy a escribir usando la pitagórica del seno y el coseno. ¿Cuál es la identidad pitagórica del seno y el coseno? Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a ¿qué? A 1. Por lo tanto, el seno al cuadrado es igual a ¿qué? A 1 menos coseno. Esto será 1 menos coseno cuadrado de x elevado a la k por el seno de x. Y resulta que cuando hacemos toda esa transformación y nosotros retomamos la integral original es seno a la n de x por el coseno a la m de x, el seno a la n se escribe así como lo tuvimos al final, es decir, como 1 menos el coseno al cuadrado de x elevado a la k por el seno de x y todo por el coseno a la m de x, ¿vale? Y una vez tenemos esto, resulta que puedo hacer una sustitución simple, u igual al coseno de x
de donde el diferencial de u va a ser menos seno de x de x. Es decir, que este seno que desagrupé, junto con el de x, va a ser prácticamente el diferencial de u. Y observen que quitando el seno y el diferencial de x, todo lo que me quedó en la integral depende de coseno, es decir, va a depender de u. Por tanto, usando esa sustitución, acá va a quedar menos la integral de 1 menos u al cuadrado elevado a la k por u a la m de u. Y ahora pasé de tener una integral de potencias trigonométricas a tener una integral de potencias de la variable u, que realmente esto es un polinomio y por lo tanto, por ejemplo, el 1 menos u cuadrado a la k se resuelve por teorema del binomio o se resuelve usando el triángulo de Pascal, como lo deseen. Lo multiplico luego todo por el u a la m, hago la distributiva y luego integro como potencias de la variable, ¿vale? Una vez tenga la integral resuelta, me devuelvo en la sustitución y ya está. La verdad es que en la práctica se ve un poco más claro lo que vamos a hacer. Acá en la teoría pues estamos haciendo toda la construcción del método y a veces puede ser que, bueno, algunas personas puede que lo vean bastante claro, otros tal vez no lo vean muy claro así como lo hicimos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y para este ejemplo, incluso le voy a poner una potencia no entera al coseno, para hacer exactamente como está acá el ejemplo. Entonces, ejemplo, vamos a poner acá seno a la 5 de x, ¿vale? Por el coseno de x, esto elevado a la 7 tercios. Observen que es una potencia del coseno que no es entera. Solamente necesito que una de ellas sea impar y la del seno ya es impar. La otra puede ser lo que se le antoje, ¿vale? La otra potencia, siempre y cuando sea constante, ¿no? No puede ser que la potencia sea por allá una función, nada. Una constante, pero la que quiera. Entonces veamos. Primero, ¿qué hacemos? Desagrupamos una potencia del seno, ¿cierto? Entonces voy a escribir seno a la 4, a ver, lo voy a escribir así, seno a la 4 de x, por el seno de x, por el coseno de x, todo elevado a la 7 tercios de x. ¿Bien? Ahora, ¿qué necesito? Escribir el seno a la 4 como seno al cuadrado elevado a la algo. Y el seno a la 4 es seno al cuadrado elevado a la ¿qué? El seno a la 4 es seno al cuadrado elevado a la ¿qué, muchachos? A 2, profe, ¿no? A la 2. Voy a escribir acá el coseno de x elevado a la 7 tercios y al final voy a dejar el seno de x de x. Posteriormente uso la pitagórica y este seno cuadrado que tengo acá subrayado es 1 menos el coseno cuadrado de x, todo al cuadrado, todo por coseno de x elevado a la 7 tercios, y todo esto por seno de x. Y como pueden observar, excepto lo último, toda la integral depende de coseno. Y por eso es que funciona acá la sustitución simple. El diferencial de u va a ser entonces menos seno de x, y entonces, haciendo acá las cuentas, sale el menos del diferencial y nos queda la integral de 1 menos u cuadrado elevado al cuadrado por u elevado a la 7 tercios. Y el seno de x es menos de u. El menos ya lo saqué de la integral y acá escribo el de u. Finalmente, lo único que voy a hacer es integrar este polinomio. Y bueno, acá va a quedar el cuadrado es el primero al cuadrado menos el doble producto más el segundo al cuadrado. Esto por u a la 7 tercios. Luego, ¿qué hacemos? La distributiva. U a la 7 tercios menos 2 veces u a la 13 tercios más u a la 19 tercios y esto de u. Y luego integramos.
A ver, este menos lo voy a dejar acá como en un corchete, o sea, fuera de este corchete, para que no cometamos algún error en alguno de los signos. La integral de u a la 7 tercios, ¿quién es? Esto va a ser u a la 10 tercios por 3 décimos. Menos. La integral de u a la 13, a la 13 tercios, ¿quién es? Esto va a ser u a la 16 tercios. Señor. No, nada, profe. Perdón. U a la 16 tercios por 3 dieciseisavos. Y queda 3 dieciseisavos por 2. Esto es 3 octavos. Más u a la 19 tercios. La integral es u a la 22 tercios por 3 veintidosavos. Así, todo más una constante de integración. Finalmente, voy a aplicar el negativo que está fuera del corchete. Acá menos 3 décimos. Voy a devolverme la sustitución. Acá queda coseno de x a la 10 tercios más 3 octavos coseno de x a la 16 tercios y menos 3 veintidosavos. 3 veintidosavos de el coseno de x elevado a la 22 tercios. Y todo más una constante de integración. Bien. A ver, puede ser que en el ejemplo, como les digo, se vea un poco más claro cómo funciona el método. ¿Preguntas, muchachos? Ninguna. Bueno, No, profe, para eso toca hacer hartos ejercicios. vale. Para la próxima clase vamos a hacer, traten de hacer un ejercicio. A ver, les voy a dejar este ejercicio y la próxima clase, por favor, al inicio de clase, me recuerdan este ejercicio y comenzamos con esto. Hagan uno parecido, pero entonces, a ver, vamos a poner seno cuadrado de x. Y aquí vamos a poner ahora coseno al cubo de x. Es decir, le van a poner que la potencia impar es la de coseno. Y el método es muy parecido, solamente que van a desagrupar una potencia de coseno, ¿vale? Inténtenlo hacer así. Desagrupan una potencia de coseno y luego el coseno cuadrado lo escriben con la pitagórica, como 1 menos seno cuadrado, y la sustitución la hacen para seno. U será seno. Y entonces el coseno que desagruparon les va a quedar en el diferencial. Intenten hacer este ejercicio, tiene básicamente el mismo método, ¿vale? Como lo dice el método, este primer caso, puede ser que alguno de los dos sea impar y funciona totalmente igual. Entonces comenzamos con este ejercicio. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Gracias.